Gracias. Hola, hola, muy buenos días a todos y todos. Muchas gracias nuevamente por hacerse el tiempo para seguir viendo planes. Ya, entiendo que ya hay quórum. Está. Uy, no. eh, Gladys, ¿no? ¿Carlos? No, Carlos Mijares. Pilar está acá, Jorge también, Bárbara Saavedra, No. Constanza Espinosa, sí. Eh, Verónica Vázquez. Sí. Es del sindicato animal. Ah, ya, sí. Luis está. Rodrigo Esteves. Ustedes no. Está Rodrigo Fuster. Rodrigo Está. Fuster. Y Moana tampoco. Moana sí, Sí, ahí está. Y Joaquín. también. Ya. ¿Tenemos que ver alguna No, acta? No. estamos esperando Sí. autorización. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver hoy día un plan, pero que son dos, ¿verdad? Que es el anteproyecto del Plan Sectorial de Adaptación y Mitigación del sector de la minería y no sé quién presenta. Ahí, Francisco. Adelante, Francisco. Muchas gracias, ministra, por el pase. Buenos días a todas y todos los consejeros. Buenas noches para mí. Les cuento que estoy al otro lado del mundo. Me encuentro en comisión de servicio en Australia, en un cometido enfocado en minerales críticos y algunos temas de cambio climático que voy a aprovechar de comentar ahí en la reunión para darle algunos updates de lo que ha estado pasando. Soy Francisco Dalorzo León, jefatura del Departamento de Políticas Públicas Mineras de la División de Estrategia y Políticas Públicas, equipo encargado de, ¿no es cierto?, implementar la política nacional minera y también ir generando distintos instrumentos que vayan respondiendo a las distintas metas que tiene este instrumento macro, por decirlo así, en el sector minero. Y dentro de los temas que estamos, ¿no es cierto?, trabajando y elaborando, se encuentra efectivamente el mandato de la Ley Marco de Cambio Climático, que tiene que ver con la elaboración del Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación, que procedió ser el único procedimiento como lo permite la ley y el reglamento, y es lo que conocemos, ¿no es cierto?, coloquialmente en nuestro ministerio como el Plan Sectorial de Cambio Climático del sector minero. Voy a proceder a compartir pantalla. Ahí, sí, lo dejaré en pantalla completa. Y usted aquí me puede confirmar rápidamente si es que se ve bien en pantalla completa. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Entonces, como les comenté, les vengo a presentar la propuesta de anteproyecto de una forma muy reducida, ¿no es cierto?, el Plan Sectorial de Cambio Climático del sector minería. Esta presentación se estructura en tres etapas. La primera tiene que ver con el contexto, ¿no es cierto? Después, el segundo, específicamente, nos vamos a sumergir en el marco estratégico del plan y después comentarles lo que ha sido, ¿no es cierto?, este proceso de consulta pública que termina en poco más de una semana. Entonces, primero el sector minero en Chile, como bien saben, es catalizador de la economía, ¿no es cierto? Coloquialmente lo hemos conocido como que el sector minero, sobre todo antes, ¿no es cierto?, motor de desarrollo del país, la billetera de Chile, y en ese sentido, como una industria de tal importancia, se han instalado proyectos, ¿no es cierto?, que abarcan parte importante de su cadena de valor, ¿ya? Entonces, para que tengamos un poco el sector minero, todos los proyectos mineros tienen un inicio y una etapa de cierre, ¿no es cierto? Y dentro de la etapa de operación de estos subproyectos vamos viendo distintos espacios, ¿no es cierto?, de esta cadena de valor, partiendo por proyectos de exploración, después, ¿no es cierto?, si es que se encuentran que los recursos que hay en cierta zona son económicamente atractivos, ¿no es cierto?, pasamos a un proyecto de explotación. De este proyecto de explotación es donde extraemos los minerales, ¿no es cierto?, y generalmente están asociados a proyectos de procesamiento de mineral, por lo menos, por ejemplo, en el caso del cobre, alcanzar algún nivel de concentrado, pero este procesamiento también puede ir alcanzando, ¿no es cierto?, etapas superiores. En Chile tenemos, por ejemplo, también eh, fundición y refinerías de cobre, ¿no es cierto? También una planta recuperadora de metálica, o sea, polimetálica de metales preciosos. Entonces, alcanzamos distintas etapas de valor, pero todos estos subproductos, ya sea el concentrado, el refinado bueno, y estos productos metales preciosos, ¿no es cierto?, los terminamos exportando mayoritariamente, principalmente, si es que no todo, ¿no es cierto?, por vía marítima.
Chile es el país, ¿no es cierto?, es el mayor productor de cobre y iodorenio, somos el segundo productor de litio, molibdeno, boro, séptimo de plata, catorceavo de oro. Importante, eso sí, el desarrollo de la industria del litio. Somos el segundo productor a nivel mundial, pero somos el país que tiene la mayor cantidad de reservas. Entonces, probablemente ahí, quizá en un par de años también, haya un cambio en el ranking, si es que le quitamos, ¿no es cierto?, el primer lugar a Australia. ¿Qué es lo que significa la minería para nuestro país? Esta es una imagen que resume el principal indicador de los últimos años, el 12% del PIB nacional. Si sumamos, ¿no es cierto?, el encadenamiento productivo, esto equivaldría, ¿no es cierto?, al 20% de nuestra economía. Son alrededor de 1 millón de personas contratadas, ya sea de forma directa, es decir, que trabajan en la faena minera, pero también de forma indirecta, ya sea, ¿no es cierto?, en la cadena de proveedores, u otros servicios asociados a la minería. Representamos 56% de las exportaciones nacionales. Sin contar el royalty minero, ¿no es cierto? Alcanzamos un 9% de los aportes fiscales, ¿no es cierto? Dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo estén los precios, los márgenes operacionales, este valor esperamos que pueda crecer en un 1 o 2%, ¿no es cierto?, gracias al royalty, y representa en promedio un 15 a un 20% de la inversión histórica de los últimos años anualmente. Como les comentaba, en el ministerio, los últimos años, podríamos decir, ¿no es cierto?, desde el año 2020 en adelante, se han estado desarrollando ejercicios de política pública bastante relevantes que quizás antes no ocurrían, como si estaban ocurriendo en otros ministerios como en energía. Y entonces un poco tomando este rol que debe tener el ministerio de ser un planificador, ¿no es cierto?, con una visión estratégica a largo plazo, que le haga sentido a la industria, pero también que recuerde los intereses del país que se fueron generando distintos encuentros. El primero, el principal, ¿no es cierto?, de nuestra Política Nacional Minera 2050, que fue elaborada, ¿no es cierto?, durante la administración anterior y que esta administración la tomó, ¿no es cierto?, y la está implementando. También, bueno, dentro de esta administración, como ya deben conocerla, ¿no es cierto?, está la Estrategia Nacional del Litio, que está también avanzando bastante, ¿no es cierto?, sobre todo en lo que ha ido ocurriendo este año con las consultas indígenas, o sea, diálogos y, bueno, el proceso de consulta que están iniciando, eh, licitaciones potenciales que se pueden venir, ¿no es cierto?, de otros SEOL en el futuro, entre otros temas. También tenemos la Estrategia Nacional para Fortalecimiento de la Capacidad de Fundición y Refinería, y en etapas, ¿no es cierto?, de consulta ciudadana. Actualmente tenemos dos proyectos, uno el Plan Sectorial de Cambio Climático del sector minería, y también tenemos andando el anteproyecto de Política de Fomento a la Pequeña Minería. Y entrando en materia, el sector minero representa alrededor de un 17% de las emisiones nacionales. Pero este 17% lo podemos, ¿no es cierto?, descomponer en dos grupos. Primero, un 7% que son las emisiones directas, es decir, principalmente es combustión, ¿no es cierto?, de combustible de origen fósil, y donde la gran mayoría de ese combustible es diésel. Y el otro 10% son las emisiones indirectas que se le pueden atribuir a la minería debido a su consumo eléctrico, ¿no es cierto?, producto de la red energética nacional. Ahora, si nos vamos al punto de vista de en qué etapas se generan estas emisiones, las principalmente son un 40% en minas rajo, ¿no es cierto?, donde prácticamente todas se generan debido al consumo de diésel de los camiones SCAEX, estos camiones gigantes, ¿no es cierto?, que trasladan minerales de un punto a otro. Y un 29% de las emisiones después podría ser la etapa de concentración, donde ahí mayoritariamente son emisiones debido a consumo eléctrico. De un punto de vista energético, si se dan cuenta, más o menos el ratio es lo mismo, un 15% del consumo nacional, y si ese 15% lo separamos, 53% es electricidad y el otro 47% corresponde a combustible de origen fósil, principalmente diésel. Y esto ustedes ya lo conocen bastante bien, ¿no es cierto? La Ley Marco Cambio Climático, con objetivos de largo plazo hasta el año 2050, ser un país resiliente al año 2050, ser un país carbono neutral al año 2050, pero también tiene este ejercicio de hacer un doble clic, ¿no es cierto?, a nuestra NDC, ¿no sé?, al presupuesto sector, o sea, presupuesto nacional de emisiones, separando, ¿no es cierto?, y atribuyendo responsabilidades a distintos sectores, donde al sector minero, de los 1.100 millones de toneladas que tenemos para esta década, le corresponde, ¿no es cierto?, 174,1 millones de toneladas. Desde un punto de vista de riesgos climáticos, los principales riesgos que afectan, ¿no es cierto?, de alguna otra forma a la minería, vendrían siendo estos 5 que estamos viendo en pantalla.
El primero vendría siendo escasez de agua. Esto afecta directamente, ¿no es cierto?, a las operaciones mineras, dado que varios de los procesos, ¿no es cierto?, tienen un intensivo uso de agua. Después el aumento de precipitaciones en espacios, ¿no es cierto?, donde, o en territorios donde usualmente no estamos acostumbrados a que ocurran este tipo de episodios, y esto puede afectar específicamente, ¿no es cierto?, o por ejemplo a los depósitos de relaves que son susceptibles a fallas de su estructura o también a la contaminación de fuentes de agua circundantes. Eh, Aluviones también, estos pueden tener un riesgo significativo para los trabajadores y la infraestructura crítica. Las marejadas, esto afectan críticamente la logística de la industria, porque como les comentaba, nuestra cadena de valor llega hasta la exportación. Entonces, si es que no la podemos exportar, ¿no es cierto?, existe una cantidad limitada de mineral que nosotros podemos guardar en el país. Si es que eso se supera, implicaría, ¿no es cierto?, comenzar a paralizar las operaciones, dado que no tenemos más espacio para guardar más material. Y después las olas de calor, que podríamos llevarlas, ¿no es cierto?, por dos lados. Uno, por el lado tecnológico, afecta la eficiencia y la durabilidad de la maquinaria, causando fallas en sistemas mecánicos eléctricos, en sistemas de transmisión eléctrica también, pero también una parte súper importante que es un riesgo para la salud y seguridad también de nuestros trabajadores y trabajadoras. Ahora, los desafíos que identificamos en mitigación por tamaño de empresa. En Chile uno habla de que existe gran, mediana y pequeña minería. Ahí quiero hacer un guiño que para lo que nosotros es gran minería, para otros países es conocido como mega minería. Ya tenemos proyectos que son, ¿no es cierto?, muy, muy grandes en nuestro país. La gran minería representa un 94% de la producción del país, la mediana un 5%, la pequeña un 1%. Y el estado actual de avance, yo creo que se correlaciona con sus propios nombres, ¿ya? La gran minería, entender que los actores principales son o multinacionales como, ¿no es cierto?, BHP, Anglo American, bueno, también empresas nacionales como Antofagasta Mineras, que también, y empresas estatales como, o sea, la empresa estatal, ¿no es cierto?, Codelco en el caso del cobre. eh, Son empresas que están bastante avanzados, por lo menos en cuanto a compromiso. Ya todas estas empresas de la gran minería tienen anunciados compromisos, ya sea a nivel nacional o internacional, hablando de todas las operaciones que tienen alrededor del mundo, para reducir sus emisiones y alcanzar la carbono neutralidad para el año 2040 o 2050. Gran parte de estas faenas cuentan con planes de descarbonización, pero entendiendo, ¿no es cierto?, la magnitud de los proyectos que logran descarbonizar el alcance uno, las emisiones directas, eh, eh, han, eh, han iniciado, ¿no es cierto?, por lo que vendría siendo lo que está más al alcance de la mano, que vendría siendo descarbonizar las emisiones de su consumo eléctrico, ¿no? Mediante generar contratos de suministro eléctricos que aseguren abastecimiento de energías renovables. También tienen alianzas para el desarrollo de tecnologías que permiten la descarbonización del alcance uno, ya sea en materia de desarrollo de tecnología, pilotaje, entre otros. Y esto es clave. No existe una solución única que aplique a cada operación debido a la diferencia del diseño y la localización. Ay, sí, lo entendí. Francisco, Sí que he pegado. Mm. Ya volverá. Aquí otra persona no está. Ignacio, ¿no? Sí, Sí, hola, buenos días, ministra. Me estoy comunicando con Francisco por interno y le estoy avisando de que se cayó. Así que lo que pasa es que él se encuentra en Australia, así que algún Sí, problema tiene que haber tenido.
¿No puede seguir la presentación en... Es que lo que pasa, ministra, yo soy de la División de Desarrollo Sostenible y estoy de apoyo con Francisco por si salían temas relacionados con depósitos de relave. Ya. Ah, sí, está revisando el computador. Sí. Está a punto de terminar. Ah, quizás se le acabó la batería. Está enchufada, no sé, esas cosas que... Cosas que pasan. Cosas que pasan. Sí, vamos a intentar por mientras si se conecta por el celular y me manda él la presentación y yo la comparto. Así que estamos haciendo un plan B express. Ya, gracias. Es como las impresoras. Sí, todo el tiempo que huelen tu miedo. Tranquilidad. Francisco, Ahí sí, la pantalla se me fue azul. Recién se está reiniciando mi computador. Ya. ya, cosas que pasan.
Sí, lo siento bastante. Que el computador se está iniciando. Igual le compartí a Brian la presentación por WhatsApp. No sé si le habrá llegado. Ahí la está compartiendo. Excelente. Ya, déjeme enchufar nomás el celular, que le queda poca batería. Ahí está, perfecto. Ya. La estoy viendo, Brian, así que lleguemos nomás a la lámina donde estábamos. ¿Nos quedamos en el presupuesto? ¿En serio? Wow. Eh, bueno, pero esta lámina. ¿Sí? Ya, si me confirman que nos quedamos acá, entonces reinicio la presentación. ¿Ok? Ya. Bueno, entonces la ley marco ustedes la conocen bastante bien, ¿no es cierto? Lo mismo que los instrumentos de gestión que están al interior de esta. Tenemos la estrategia climática a largo plazo, ¿no es cierto? Que tiene metas de mitigación y adaptación, ¿no es cierto? Objetivo de resiliencia al año 2050, como también el objetivo de carbono neutralidad más tardar al año 2050. Y la otra, otro factor importante, ¿no es cierto?, que existe en la estrategia climática a largo plazo es esta bajada a nivel sectorial. Francisco, eh, disculpa, ¿Sí? estábamos viendo los principales riesgos que afectan y lo que representaba la gran minería, mediana minería y Ah, pequeña minería. Ahí estamos. perfecto, ya, sí. Entonces, La una siguiente. lámina más adelante, Brian. Sí, Siguiente. Ahí está. Ahí está. ahí está. Ya. Entonces, ok, tenemos, ¿no es cierto?, estos tres espacios que son pequeña, gran y pequeña, o sea, gran, mediana y pequeña minería, ¿no es cierto? Respecto a la producción, 94, 5 y 1% cada uno. Y aquí lo importante es este análisis que tiene como el estado actual en actividad climática y hacia dónde tenemos que enfocarnos, ¿no es cierto?, dentro del plan, como para apoyarle, ¿no es cierto?, a la implementación de las medidas. Entonces, la gran minería está bastante avanzada, son empresas multinacionales como también Codelco, ¿no es cierto?, que es el mayor productor de cobre del mundo, y esto implica que en materia de mitigación, al menos ya tienen compromisos de carbono neutralidad el año 2040, el año 2050, también ya tienen elaborados planes de descarbonización, los cuales por razones, ¿no es cierto?, de disponibilidad tecnológica y de avance o también de poder implementar medidas como tales, se han ido por priorizar la descarbonización de la electricidad mediante el contrato de suministro eléctrico, a medida que en paralelo van trabajando conjuntamente como industria, junto con academia, ¿no es cierto?, también y proveedores de la gran minería a nivel nacional e internacional para desarrollar la tecnología que les permita descarbonizar el alcance 1. Otra cosa importante es que no existe una única solución, y esto es clave, ¿ya? Porque debido a la localización y al diseño de la faena, no necesariamente una solución va a ser aplicable a todas y en todos los procesos, ¿ya? Y eso ahí específicamente para soluciones como por ejemplo el hidrógeno verde o para la electrificación de procesos. En la de mediana minería enfrentan desafíos similares a los de la gran minería en cuanto a opciones de descarbonización, es decir, la tecnología aún no está del todo implementada, pero a diferencia de la gran minería, la mediana minería no tiene necesariamente todas las capacidades creadas, ¿ya? Entonces, existe un interés en gestión de energía, existe un interés en gestión climática, pero no tienen equipos que estén dedicados a esta materia como sí existen en la gran minería. Lo que sí es que debido a experiencias recientes en años anteriores, han ido avanzando en trabajo colaborativo, pero principalmente se ha enfocado en compartir experiencia. Y en la pequeña minería, hay que entender que la pequeña minería, a diferencia de los demás, son miles de faenas que tenemos en el país. Estas faenas están repartidas por todo nuestro territorio nacional. Entonces, respecto al nivel de emisiones que tiene la pequeña minería, claramente, ¿no es cierto?, no es tan significativo como si lo es la mediana y la gran minería, pero una dificultad que tenemos al querer descarbonizarle es que, primero, serían miles las maquinarias que tendríamos que cambiar, y estas maquinarias principalmente son de dos tipos. Uno son generadores, ¿no es cierto?, de energía, para que puedan, ¿no es cierto?, hacer funcionar la maquinaria interna, como también infraestructura social como iluminación, y a través de generadores diésel,
o las otras emisiones también enfocadas en la pequeña minería tienen que ver con el transporte de material, ¿no es cierto?, en camionetas o en camiones. Pero aquí hay una parte importante que tenemos que considerar en la pequeña minería, que tiene que ver con el rol de ENAMI, de la Empresa Nacional de Minería. ENAMI, una de las gracias que tiene es que actúa como poder de compra de los pequeños mineros, es decir, los pequeños mineros llevan el mineral que extraen a los poderes de compra ENAMI y ENAMI los procesa. Entonces, si nos enfocamos, ¿no es cierto?, dentro de la cadena de valor, quizá un punto importante a priorizar debiese ser, ¿no es cierto?, analizar los potenciales espacios de descarbonización en los poderes de compra y planta de procesamiento de ENAMI. Entonces, ¿dónde tenemos que enfocarnos en la gran minería? Y en la mediana minería, principalmente habilitar proyectos, ¿no es cierto?, proyectos pilotos, es decir, utilizar la sinergia que existe entre ambas industrias, que tienen desafíos similares tecnológicos, y que, por ejemplo, la mediana minería tome un rol importante prestando sus faenas, ¿no es cierto?, para el pilotaje y que estos pilotajes puedan ser cofinanciados o mayormente financiados por la gran minería. Promover un ecosistema de innovación mucho más proactivo e integrado, y respecto a la mediana minería, desarrollar las capacidades para gestionar la energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, si quieres, nos vamos al marco estratégico que está en la siguiente capítulo, por favor. Vamos con la siguiente. Entonces, nuestro proceso participativo podemos decir que tiene dos etapas. La primera etapa fue una etapa previa, ¿no es cierto?, al lanzamiento del reglamento, donde hicimos taller participativo con empresas y también hicimos un hito de lanzamiento público de nuestro plan, que fue transmitido también de manera híbrida por YouTube. Incluso el evento aún está disponible en nuestro canal de YouTube. Pero una vez que se lanza el reglamento que regula la forma de hacer estos planes, iniciamos formalmente el proceso de elaboración, y esto nos permitió hacer 4 talleres virtuales, de los cuales 3 fueron públicos, con el objeto de identificar medidas, validarlas, ¿no es cierto?, priorizarlas, identificar las acciones que tenemos que implementar. Y también se hizo un taller con expertos, ¿sí? Sí, perdona, es que estamos viendo otra lámina y quizás pudiéramos ir un poquito más rápido porque estoy Sí, ocupada por ningún la problema. hora. Ya. Ujú. Entonces, el marco estratégico, Mm. sí, el marco estratégico del plan, ¿ok?, se compone de objetivos específicos, líneas estratégicas y medidas. Por el lado de mitigación tenemos 2 objetivos específicos, uno asociado a la descarbonización de las operaciones mineras y el otro con fomentar la eficiencia energética en la industria minera. El primer objetivo específico deriva en 4 medidas de mitigación que vamos a revisar más adelante, y la eficiencia energética deriva en 2 medidas de mitigación. Si quieres, vamos a la siguiente. Respecto a la adaptación, tenemos 4 objetivos específicos, ¿no es cierto? Uno que tiene que ver con el recurso hídrico, otro que tiene que ver con em, planificación e implementación de acciones por parte de actores en la industria frente a eventos climáticos y gestión de riesgo de desastres. Lo otro también, generar condiciones para garantizar un entorno laboral seguro para los trabajadores y las operaciones mineras, y incorporar el enfoque de economía circular y soluciones basadas en la naturaleza. Y estos 4 objetivos específicos se materializan en 7 medidas de adaptación. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Entonces, importante, en las medidas de mitigación tenemos 2 tipos de medidas: las medidas que son medidas de mitigación directa, ¿no es cierto?, que debido a su implementación logran reducir de manera cuantificable, ¿no es cierto?, las emisiones del sector minero. Estas 4 medidas tienen como responsable al Ministerio de Energía, siendo el Ministerio de Minería coadyuvante de estas medidas, ¿ok? Entonces, bien importante la sinergia que se tiene que crear entre ambos planes de mitigación. Las primeras 2 medidas de mitigación directas que ven acá tienen que ver con descarbonización, uno de procesos motrices y la otra de procesos térmicos, siendo la de procesos motrices la más clave porque es donde se concentra la mayor cantidad de emisiones. Pero en ambas medidas el tipo de acciones son bastante similares: realizar análisis de brecha tecnológica y planes de acción tecnológico, fomentar, ¿no es cierto?, la actualización y robustecimiento de los planes de descarbonización en empresas grandes y medianas, incentivos económicos para recambios tecnológicos y pilotaje, y también modificaciones reglamentarias o regulatorias, ¿no es cierto?, para habilitar el uso de los nuevos energéticos, como también los pilotajes en la industria. Algo importante que ha estado pasando es que hace un mes aproximadamente ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental un proyecto de trolley eléctrico, ¿no es cierto?, para impulsar con electricidad, ¿no es cierto?, los grandes camiones mineros en una faena de BHP. Respecto a descarbonización de procesos térmicos, como ya les comenté, las acciones son más o menos similares, así que invito a pasar a la siguiente lámina.
Las otras dos medidas, ¿no es cierto?, de reducción directa tiene que ver con avanzar en estándares mínimos de rendimiento energéticos para motores de hasta 100 HP y fortalecimiento de los sistemas de gestión de energía, estas dos teniendo también como responsable el Ministerio de Minería. Respecto a motores, hay que destacar que ya existe un avance, existen ya estándares MEPS para motores de hasta 10 HP, ahora se está ampliando hasta 100, y tenemos que ver, ¿no es cierto?, cómo ir llegando a motores un poco más amplios porque la minería tiene motores de mayor capacidad. Y por otro lado, el fortalecimiento del sistema de gestión de energía. Esta medida como tal tiene por un lado apoyar la implementación de la ley de eficiencia energética que cubra a los grandes consumidores de energía, pero no todas las empresas medianas quedan clasificadas como grandes consumidores de energía. Entonces, aquí también lo que queremos impulsar es que aquellas empresas que no están obligadas por ley a reportar, a implementar los sistemas de gestión de energía, eh, puedan voluntariamente ser parte de este sistema. Vamos con la siguiente. Las últimas dos medidas de mitigación son medidas de mitigación indirecta, porque sabemos que de alguna otra forma ayuda a reducir las emisiones del país, pero, por ejemplo, en el caso de los contratos de suministro eléctrico, es muy difícil atribuir que debido a contratos de suministro eléctrico, o gracias efectivamente solamente a esa acción, se descarboniza la materia eléctrica, pero sabemos que es una medida que sí apoya bastante. ¿Ya? Entonces, queremos enfocarnos en eso. La gran minería tiene pasos bastante avanzados en esta materia, entonces los enfoques están más en la mediana y en generar articulación con la plataforma Renova, el Coordinador Eléctrico Nacional. Y por otro lado, también nos queremos enfocar en el alcance 3, que son los proveedores de la minería. Y para ello, ¿no es cierto?, queremos levantar, o sea, incentivar la gestión de huella de carbono de los proveedores mediante la identificación de una línea base de los proveedores que están midiendo la huella de carbono y cuáles no, donde están las brechas. La implementación de un instrumento oficial de huella de carbono para proveedores, que incluso está bastante avanzado, ¿no es cierto?, y hace un trabajo que se está realizando con CODEL, con Corporación Ante Ley y el programa Huella Chile del Ministerio de Medio Ambiente, y también promover la capacitación a los proveedores para generar, ¿no es cierto?, el conocimiento necesario. Vamos con las medidas de adaptación. En materia de reducción de consumo de agua, las acciones están en fortalecer la línea base que tenemos de consumo de agua continental. Actualmente Cochilco elabora anualmente un análisis de cómo se consume el agua en la minería, pero queremos ir un poco más allá identificando dónde están los procesos y las oportunidades que nos permitan depender menos o hacer un uso menor, ¿no es cierto?, del agua continental y fomentando la recirculación de agua o fuentes alternativas de esta, ya sea aguas tratadas, por ejemplo, agua de mar o agua desalada. Y por el lado, la medida que tenemos al lado derecho, el fomento de la elaboración de planes de adaptación al cambio climático y gestión de riesgo de desastre en la industria. Acá hay dos líneas de acción bastante importantes. Por un lado, con el Ministerio de Minería tomar el rol y el mandato que existe en la ley de Senapred, que es como ministerio tener que elaborar un plan sectorial de gestión de riesgo de desastre, pero también hacer una bajada hacia las empresas mineras. La gran minería, de nuevamente, tiene bastante identificado riesgos climáticos, algunos de ellos hablan ya de planes de adaptación, pero también queremos incorporar la variable de gestión de riesgo de desastre y algo muy importante, el trabajo o el co-desarrollo de estos planes con las comunidades aledañas. Vamos con la siguiente. Después, en la industria minera existe un elemento que se llama los planes de cierre de faena, ¿no es cierto?, bajo una ley que existe alrededor de 13 años atrás, ¿ya? Y lo que queremos es fortalecer los análisis o sea, fortalecer los planes de cierre que elaboran las faenas mineras para que una vez que cierra la faena, esta quede, ¿no es cierto?, asegurada física y químicamente para evitar desastres. Entonces es muy importante entender el comportamiento de cómo va a ser el largo plazo. Entonces hay que asegurarnos de involucrar bien el enfoque de cambio climático en los planes de cierre. Y por el lado de la siguiente, fortalecer los protocolos de salud y seguridad laboral enfocados en eventos climáticos con especial de consideración de la pequeña minería. ¿Por qué tienen el apellido de pequeña minería? Porque la gran y mediana minería están bastante avanzados en materia de seguridad, por supuesto que quedan desafíos pendientes, pero la pequeña minería, como ya les comenté, tiene la particularidad de estar repartida por todo el territorio nacional. Son miles de faenas las que están activas trabajando, miles de trabajadores, y ellos sí no tienen los conocimientos necesarios y al estar ubicados en distintos espacios del territorio nacional, los impactos del cambio climático les van a pegar de forma distinta faena a faena. Entonces, por eso también queremos enfocarnos en la pequeña minería, sin dejar de lado, por supuesto, la mediana y la grande. Vamos con la siguiente.
Después tenemos dos medidas que están asociadas a soluciones basadas en la naturaleza. La primera tiene que ver con recuperar ecosistemas y servicios ecosistémicos degradados por operaciones mineras abandonadas. Y la otra tiene que hablar, o sea, tiene el enfoque de implementar soluciones basadas en la naturaleza en la infraestructura asociada a faenas mineras. Entonces estamos hablando tanto de la operación como qué es lo que pasa alguna vez que la actividad minera, ¿no es cierto?, cesa en el territorio. En ambos casos, lo importante es levantamiento de la información. Ya, quizás las medidas tienen nombres que son muy ambiciosas, ¿no es cierto? Como la recuperación de ecosistemas, pero para ello hay que reconocer que estamos en pasos bastante iniciales. Entonces ambas medidas se enfocan en el levantamiento de información, diagnóstico, generar comités de trabajo para identificar dónde de verdad están las verdaderas posibilidades, ¿no es cierto?, de implementar este tipo de medidas en la industria minera. Vamos con la siguiente. Y por último, tenemos promoción e impulso a un modelo de economía circular dentro de las actividades mineras. Y en esta materia, aquí lo que queremos hacer es, por un lado, bueno, la gestión propia dentro de la industria misma, identificando aquellos residuos que no son clasificados necesariamente como residuos mineros, pero sí son residuos que se generan dentro de la industria, que potencialmente podrían entrar, por ejemplo, en la ley REP, como por ejemplo textiles, ¿no es cierto? Pero también enfocarnos en habilitar la economía circular en los pasivos ambientales mineros, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, fomentar el reprocesamiento de los relaves, identificar si es que es posible habilitar un mercado de procesamiento de chatarra electrónica para recuperar minerales, entre otros. Vamos con la siguiente. Y por último tenemos los medios de implementación. Acá se les presentan 6, siendo lo más relevante, bueno, los análisis de brechas tecnológicas para el desarrollo, pilotaje y adopción de tecnología innovadora, y esto va tanto en materia de descarbonización como en materia de adaptación. Incluso ya estamos iniciando con los primeros pasos para elaborar el TNA de descarbonización. Otro importante es fortalecer las capacidades del Ministerio de Minería y sus servicios relacionados, particularmente con chicos en la en materia de cambio climático, pero si nos vamos a lo que es relativo al Ministerio, es la creación de la unidad de cambio climático para contar con los profesionales dedicados para la implementación de este plan. Y otro importante es el fortalecimiento de la encuesta minera de producción, agua y energía que tiene Cochilco. Cochilco anualmente aplica una encuesta a alrededor de 30 empresas mineras de la gran y mediana minería, en los cuales le pregunta datos de producción, agua, energía y género, y lo que queremos es potenciar esta herramienta, modernizarla, reestructurarla de forma que también nos sirva para hacer seguimiento, tanto en materia de mitigación como adaptación climático en las faenas mineras. Vamos con la siguiente. Pasemos a la siguiente rápidamente. Ahí está. La consulta pública, ¿qué es lo que ha sido entonces? Los 60 días hábiles que mandata el reglamento, termina el próximo lunes 9 de septiembre. En nuestro sitio web, que ven un poco más abajo, existen 3 formularios electrónicos por temática, uno dedicado a observaciones generales y medios de implementación, otro a medidas de mitigación y otro a medidas de adaptación. Y a la fecha realizamos 3 talleres presenciales, uno en Antofagasta, abierto a toda la ciudadanía, pero fue mucha participación de la industria y la academia. Lo mismo ocurrió en Santiago el 8 de agosto. Y el martes de la semana pasada también hicimos un taller con estudiantes de carreras asociadas a la minería. Y ese taller en particular me gustaría destacarlo porque ahí estamos identificando un medio de implementación que podemos articular con la estrategia, ¿no es cierto?, de creación de capacidades en materia de cambio climático que tiene el Ministerio de Medio Ambiente. De cómo nos aseguramos que los profesionales de la industria del futuro, o sea, los futuros profesionales de la industria, ¿no es cierto?, tengan las herramientas necesarias para gestionar el cambio climático en su quehacer profesional. Y ese es el resumen del plan. Muchas gracias, Francisco. Ya, vamos a abrir entonces ahora las palabras y comentarios y responden al final. Ok. Ya. Voy a dar la palabra aquí en la sala primero. Normalmente damos primero a los consejeros que están conectados, pero acá vi que Pilar rápidamente y Jorge levantaron la mano y después Rodrigo Fuster. Sí, no, cortita mi observación, felicitar el trabajo. Como que tiene todos los elementos que debe tener, como en comparación a otros planes, bien preciso, como se agradece mucho el trabajo. Eso quería comentar que contempla todos los elementos y que también nos puede servir como para comparar con otros planes que tengamos que revisar más adelante. Creo que es un buen ejemplo. Así que muchas gracias. Jorge. Ya. Gracias por la presentación, Francisco.
Tengo hartas observaciones, pero voy a tratar de ser Dale nomás. eficiente. Obviamente, valorar el trabajo de sistematización, de esfuerzo, de incorporación de elementos de diagnóstico. Hemos conversado en otras instancias que este es un desafío que está en alguna medida comenzando, que va a ser de largo plazo, y cuya expectativa es contar progresivamente con mejores números y KPI, ¿no? A ver, tengo algunas observaciones estructurales, hay algunas que son transversales, es decir, las voy a ejemplificar en algunas cosas puntuales, pero obviamente se pueden replicar en la sucesión de medidas, digamos. Más allá de la presentación, que resume algunos aspectos y enfatiza otros, creo que al momento de entrar a los aspectos de fondo del plan, aparecen algunas cosas que creo que se podrían fortalecer. Son oportunidades, llamémoslo, de mejora. Cuando se habla del objetivo y el alcance, está ahí un párrafo largo que dice fortalecer la prevención y respuesta al sector minero ante el cambio climático, minería resiliente. Tú dijiste algo bien fuerte, Francisco, al inicio. Dijiste que la minería era el motor del país. Y yo creo que el objetivo se puede describir de una manera más fuerte en ese sentido, porque es preparar al sector para que, con relación a la competitividad internacional, que obviamente efectúe una contribución armónica con los desafíos de mitigación y adaptación climática del país. Yo creo que eso se puede escribir de una forma mucho más estratégica y hay una primera recomendación fuerte. En ese mismo contexto, más allá de lo que señalaste, que hay empresas que son multinacionales o transnacionales, yo creo que hay una ausencia de alusiones significativas a las barreras que para la minería van a empezar a aparecer y ya se están evidenciando en términos internacionales. Eso es bien importante tener en cuenta. Progresivamente, y lo vemos con distintas empresas con que nos toca trabajar, van a aparecer exigencias a las importaciones de Chile asociadas a la minería, en términos de la huella, en términos de distintos aspectos, no solo en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también de otras prácticas y también de los desafíos de adaptación. Yo creo que eso se omite y creo que es importante mencionarlo, porque es un tema para toda la apuesta, digamos, en el mundo de los insumos que se exportan del país. Respecto a los costos, por supuesto que es muy valioso tener un análisis de costos, pero creo que aquí aparecen algunas cosas un poco extrañas y que hay que, yo creo, que empezar a desarrollar, no solo en este plan, sino en varios otros, respecto a la armonización con los desafíos, con las metas, con los objetivos y con los costos que se indican. Y lo explicito aún más, digamos. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la medida de mitigación asociada a la descarbonización de los procesos motrices, se establecen metas bien ambiciosas y varios cursos de acción y se dice costo de la medida $181.000. Entonces yo creo que obviamente hay que explicitar, porque es la sensación que tengo, que eso se refiere más bien a estudio, análisis, pero no al costo de inversión, por ejemplo, asociado a que esa meta se cumpla. Esa es una distinción para mí súper relevante, porque puede aparecer una aproximación de subestimación de los costos. Si uno los mira, todas las medidas aparecen costos de ese orden de magnitud.
está todo, por ejemplo, después se habla de los procesos térmicos y se dice costo a la medida $78.000. Entonces uno nuevamente tengo la sensación de que eso es básicamente estudio, algunos análisis, algunos fondos para coordinación de algunas cosas, pero obviamente no va al fondo de nuevamente la inversión requerida para poder obviamente abordar procesos de descarbonización en el sector, que son costos muchísimas veces más grandes, digamos. Entonces, o bien se hace la distinción, o bien se establece que eso se va a disponibilizar en algún momento. Respecto a los costos también, yo quiero, por ejemplo, hacer el énfasis, colgándome el mismo ejemplo de la descarbonización de los procesos térmicos, el que dice Meta 4, disminución de al menos 50% de las emisiones de CO2 equivalente al 2030. Y Meta 46, al menos el 50% de las emisiones de CO2 equivalentes de las operaciones de la gran minería al 2030 alcanzan la carbono neutralidad al 2040. Parecen números o desafíos que pueden aparecer viables, pero créanme que en base a los datos y análisis que hemos visto, obviamente son desafíos muy ambiciosos. Y en ese sentido, nuevamente, creo que podría estarse subestimando el esfuerzo que hay detrás. Porque también quiero hacer el punto de que en las medidas cuando se establecen los objetivos, por un lado se establecen esas metas cuantitativas, que yo encuentro que es valioso que haya metas cuantitativas si están adecuadamente fundadas, como por ejemplo lo que acabo de señalar, que son desafíos de carbono neutralidad a ciertos años. Sin embargo, el objetivo se explicita y dice fomentar la adopción de tecnologías bajas en emisiones, en reemplazo de las tecnologías térmicas. Entonces es muy distinto hablar del fomento a hablar de metas concretas de reducción de emisiones. Lo planteo solamente, no estoy objetando el alcance, uno puede ser en esto muy ambicioso, pero tiene que haber un grado de armonización entre el objetivo global del plan, que incluye las dimensiones mitigación y adaptación, respecto a las metas específicas que están descritas en las medidas y respecto a los objetivos de esas medidas. Creo que hay un desafío de alineamiento, y que es bien relevante. Cuando se habla de financiamiento también se establece, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Minería y Servicios, programas tecnológicos de Corfo, fondos de cooperación nacional e internacional. Yo creo que eso también es valioso. Quiero hacer el punto también, Francisco, respecto a que cuando entramos a los desafíos de financiamiento, y lo estamos viendo hoy día con la presentación el lunes del proyecto de ley para financiar las tarifas, el subsidio a las tarifas eléctricas, que obviamente hay esfuerzos muy significativos. Yo quiero hacer el punto de que al menos cuando se habla de los fondos de cooperación internacional, se establezca la posibilidad de que para estos fines, por ejemplo, se utilicen instrumentos de mercado. Nosotros lo hemos promovido con mucha fuerza. Está el artículo 6.2 de París, que no se menciona, y que naturalmente que para este sector puede ser una herramienta muy estratégica, muy relevante. También en la dimensión de adaptación tampoco se menciona el fondo de pérdida y daños, que también podría ser potencialmente utilizable. No estoy diciendo aquí que a estas alturas, y obviamente esto se está construyendo, se mencionen metas específicas de uso, pero sí la necesidad de explorar la posibilidad o el potencial que ello conlleva. Respecto de la descripción asociada a las medidas de adaptación, si uno piensa la medida 12, reducir el consumo de agua continental. Nuevamente, yo, si bien obviamente es una expectativa, en el objetivo está descrito, yo creo que es mejor hablar de estrategia de suficiencia del abastecimiento, obviamente con prioridad al consumo humano, pero también pensando en la armonización con los sectores productivos, incluido este. Cuando se aborda la medida, también si bien en el mismo texto, en otras partes, se alude a la importancia de, por ejemplo, de la desalinización, cuando ya vamos a las medidas específicas, no aparecen medidas orientadas
a que eso se potencie y se armonice, obviamente, con el cuidado de la naturaleza. Hay desafíos muy fuertes ahí. Sin embargo, se pone o se describe la medida no aludiendo específicamente a la desalinización como eje estratégico. Tampoco se menciona ahí con mucha fuerza, lo mencionaste en la presentación, pero en el texto encuentro que no está suficientemente abordado el tema del reuso también de agua. Y finalmente en la temporalidad habla de incentivar el desarrollo de proyectos pilotos para identificar otras fuentes hídricas no desaladoras. Se establece como una línea específica. Nuevamente hay un tema ahí que vuelvo a levantar, que el tema de los costos, se habla de $243.800. No necesariamente se describen costos asociados a la magnitud del esfuerzo, especialmente si se espera contar con fuentes alternativas para incrementar la oferta de agua a efectos del país, ni siquiera del sector. Para no extenderme mucho más, cuando se abordan también los desafíos asociados a la circularidad, cuando uno mira la temporalidad, aparecen recién al año 3 y 4 todo lo que tenga que ver con elementos asociados al tema de la normativa. Y nosotros hemos identificado, hemos desarrollado estudios, hemos encontrado con la ministra, que yo también lo agradezco, para ir adelante con estrategias para destrabar las barreras del reuso. Entonces yo considero que eso, ponerlo al año 3, 4, está muy lejos, y hemos identificado oportunidades que están al alcance de la mano, sobre todo en este sector. Hay muchas oportunidades de valorización de distintos materiales, como la escoria, como árido artificial y muchos otros residuos orgánicos, qué sé yo, y que encuentran fuertes barreras en la normativa que existe y particularmente en la normativa sanitaria. Entonces, yo creo que hay una oportunidad para que podamos poner presión, celeridad y avanzar mucho más rápido en ese desafío que puede traer beneficios tremendamente relevantes. Yo no quiero extenderme mucho más, creo que he puesto los elementos que me interesaba mencionar de fondo. Sin embargo, Francisco, quería mencionar que cuenta también con toda la disposición para hacer un trabajo colaborativo. Nosotros como centro estamos impulsando eso, se nos han incorporado empresas mineras, lo que es muy valioso. Sostuvimos una reunión la semana pasada, de hecho, en el Ministerio de Minería, con Claudio Bustamante y el equipo, para efectos de acelerar esta colaboración para alcanzar estos procesos de acelerar la mitigación y también para ir fortaleciendo el sector en los temas de resiliencia asociado a adaptación. Entonces, dejo también planteado ello y no me extiendo más. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Rodrigo y después Constanza. Gracias, ministra. Voy a partir agradeciendo también a Francisco por su presentación y el esfuerzo desde tan lejos. Me voy a centrar en dos cosas solamente. Mi primer comentario es más bien crítico, en el sentido de que veo que hay acciones, al igual que lo que hemos visto en otros planes, que son poco concretas en el sentido de que puedan ser medibles. Solo como ejemplo, en el caso de la mitigación, plantean acciones de modificación regulatoria que no sé si son del alcance exclusivo del ministerio, análisis de brecha, en el fondo son de qué magnitud, de qué brechas. Ahí hay una, a mi juicio, en el fondo algo débil en términos de las acciones, ocupando verbos también que uno observa en la lista de acciones de adaptación, como capacitación, recomendaciones, informar, que son más bien acciones muy básicas, creo yo, para comprometer los alcances del plan. Así también creo que hay acciones que no se logran reflejar como una acción concreta para alcanzar una medida. En el caso del agua, por ejemplo, el informar sobre el marco legal y permisos para nuevas fuentes, no lo entiendo como una acción que esté aportando a la adaptación al cambio climático. O el señalar la participación en
la gestión del agua a nivel de cuenca, cuando eso por ley es algo que tienen que hacer porque son parte de las organizaciones de usuarios desde el momento que ocupan agua. Entonces creo que mi comentario es a solicitar que se revisen los verbos de las acciones de manera que estos puedan ser medibles. Ese es mi comentario en general. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Constanza. Hola, buenos días. Primero, gracias por la presentación. Sumado a los comentarios que ya hicieron, quería, de nuevo, algo que se reitera en general en los planes, es el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, cuando se habla de medidas de adaptación. Y al repetirlos, se vuelve un tanto genérico, no se especifica qué solución basada en la naturaleza van a implementar. Entonces me gustaría también aclarar un poco eso, porque cuando después estos planes salen a consulta ciudadana, obviamente que uno lee basada en la naturaleza, y suena algo sumamente positivo, pero en la práctica no especifica a qué se refiere. Y luego de eso, yo no sé si es parte de los planes, pero creo que sería importante mencionar si existe alguna especie de estrategia de transparencia o de medición, un poco también lo que mencionaba Rodrigo, de cómo se miden los impactos de estas medidas que se implementan. Porque, por ejemplo, por dar el ejemplo del tema del agua, se propone, por ejemplo, el tema de la desalinización del agua para mitigar ciertos impactos, pero sabemos que hay estudios que indican que la desalinización también genera una serie de otros impactos también al ecosistema. Entonces estamos solucionando un problema y creando otro. Entonces entiendo también que hay que hacer una revisión de nuevas tecnologías, pero sería importante también que se transparente qué impactos implica. Hablaban también delante del tema de los costos de estas nuevas tecnologías, pero a la vez sumar qué impactos, porque finalmente parece una solución que va a generar, pareciera como una solución perfecta, pero en realidad también genera muchos impactos. ¿Cuáles son esos? ¿Cómo se evalúan? ¿Se van a transparentar con la ciudadanía también? Es como privilegiar un ecosistema para impactar otro. Entonces, creo que sería bueno también generar transparencia en eso. Eso sería. Gracias. Parece que no hay más preguntas. Quisiera, a ver, yo aprovechar de efectivamente de dar un ejemplo de algo que definitivamente hay que mejorar, y es que, por ejemplo, estoy mirando tabla 7, ficha medida de mitigación directa 2. El nombre de la medida es descarbonización de procesos térmicos, y aparece una meta: al año 2030 las operaciones de la gran minería reduce al menos un 50% las emisiones de CO2 equivalentes. Pero yo después veo las acciones y veo cómo elaborar un diagnóstico, realizar un estudio, fomentar desarrollo de pilotos, elaborar catastro de proveedores y realizar acciones de difusión. No sé cómo vamos a reducir a la mitad las emisiones con esas medidas. Tiene que ser mucho más cuantificado, y además yo creo que ya tenemos la línea base de esas emisiones, supondría yo. Eso, como un ejemplo nomás. Francisco. Ahí sí, está. Sí, bueno, muchas gracias a todos y todos por sus comentarios. Estoy de acuerdo con la gran mayoría. Efectivamente existen espacios de mejora y fortalecimiento para el plan, y es la oportunidad que vemos, ¿no es cierto?, en esta etapa de consulta ciudadana. Varios de los comentarios que nos hicieron, nosotros somos conscientes de ellos y efectivamente estamos buscando fortalecerlo. Incluso la estructura de los talleres efectivamente iban para reducir brechas que ustedes identificaron para que la versión final del documento lográsemos, ¿no es cierto?, contar con algo más robusto. Respecto a comentarios específicos, quizás como darle alguna respuesta en particular. Y por ejemplo, y ahí el caso de la meta que justamente nombraron es clave, ese 50% de reducción en el año 2030.
Cuando uno lee dentro de la política nacional minera, aquí lo que considera, ¿no es cierto?, esa meta en particular, lo ve desde un punto de vista corporativo, específicamente alcance 1 y 2. Entonces, ese 50% está planificado en cumplirse principalmente con la descarbonización de los contratos de suministro eléctrico y con el inicio y la implementación de algunas medidas que disminuyen también las emisiones directas. Em, entonces, claro, suena súper ambicioso y uno cuando no conoce que tiene esa meta, tiene ese punto de vista corporativo, uno lo asocia directamente a las emisiones directas y siendo sincero, es muy difícil lograr la reducción de un 50% de alcance 1 de aquí al año 2030, porque hay que entender que los proyectos de la industria minera son de un orden de magnitud tal que, por ejemplo, bueno, el proyecto de descarbonización que está presentando BHP pasa por una evaluación de impacto ambiental. Entonces ya entre el diseño, la tramitación del proyecto, el comprar la tecnología, el implementarlo y ponerlo en operación, pasan fácilmente, ¿no es cierto?, 5 años, incluso aún más. Entonces, claro, yo creo que grandes proyectos de descarbonización en alcance 1, vamos a comenzar a ver que se van a comenzar a diseñar y comenzar la tramitación dentro de esta década, pero la implementación de esto ya va a quedar, ¿no es cierto?, para la siguiente década, la operación de esto. Entonces, ese 50% se logra principalmente con contratos de suministro eléctrico renovable, lo cual es clave también para después el uso eléctrico final, ¿no es cierto?, por ejemplo, para ese troley eléctrico. Hicieron comentarios respecto a los costos. Efectivamente, sí, el plan, los costos que aparecen ahí, es la valorización de las acciones, no de las medidas, ¿ya? Porque primero, valorizar las medidas es bastante complejo cuando la tecnología aún no está desarrollada. Ese es otro gran desafío que tiene la industria minera. Existen varios esfuerzos nacionales e internacionales de desarrollo tecnológico, pero de momento no existe la solución que esté disponible en el mercado que permita de un momento a otro, ¿no es cierto?, implementarla. Entonces se hace muy complejo el poder valorizar efectivamente cuánto va a costar la medida, pero de igual forma en el informe financiero vamos a intentar hacer ese ejercicio. Incluso acá muy importante las sinergias que existen entre los distintos ministerios. Y por ejemplo, entre el Ministerio de Minería y el Ministerio de Energía en el área de mitigación, el responsable de esas medidas aparece el Ministerio de Energía. Entonces, ellos también han estado haciendo este trabajo de valorizar, porque cuando un ministerio es responsable, su ficha es bastante más extensa que la ficha de un ministerio coadyuvante. Entonces, ahí hay un ejercicio, ¿no es cierto?, que nosotros también queremos apoyarles para fortalecerlo y eso lo queremos reflejar en nuestro informe financiero. Otros que quería... Sí, el costo de los pilotajes, esa también es algo que estamos tratando de valorizar ahora, y eso potencialmente va a aumentar significativamente el costo del plan, porque, de nuevo, los costos de pilotaje de minería son muy altos porque estamos hablando de magnitudes de inversión muy fuertes. Entonces, ahí hay que ver, ¿no es cierto?, encontrar este punto de equilibrio perfecto en las capacidades que tiene el Estado de poder efectivamente priorizar recursos e impactar de forma positiva el desarrollo de pilotos, ¿no es cierto?, dentro de la industria minera. Em, Respecto a, bueno, soluciones basadas en la naturaleza, sí, estoy completamente también de acuerdo con lo que comentó Constanza, y es un gran desafío que tenemos como la industria, porque, y quizás pasan varias industrias más, todos tenemos el chip de tenemos que avanzar en implementar soluciones basadas en la naturaleza, pero el momento que les preguntan a la gente, ¿no es cierto?, como, dame un ejemplo concreto en tu industria, ahí uno queda más en blanco. De momento, ejemplos importantes que han ocurrido en la industria tienen que ver con más materia de investigación en fitorremediación de pasivos ambientales mineros, un poco para recuperar los ecosistemas. Quizás por ahí yo creo que podrían ser los primeros ejemplos más potentes que podamos ver dentro de la industria. Y sí me gustó bastante esto de transparentar los impactos debido, ¿no es cierto?, a la reducción de estos impactos. Así que voy a tomar nota y eso también vamos a ver de qué forma integrarlo en el plan. Pero de nuevo, encuentro que esos comentarios son están bastante alineados con lo que nosotros mismos pensamos y esperamos, ¿no es cierto?, ahora que estamos a puertas de cerrar la consulta pública, poder, ¿no es cierto?, fortalecer el plan en la línea que ustedes nos están recomendando. Gracias, Francisco. Sí, a ver, dando otro ejemplo, tabla 12, ficha de medida de adaptación 1. Aquí el objetivo es reducir el consumo de agua continental de la industria. Pero
pero el indicador no tiene meta. Entonces dice porcentajes de reducción de agua. Ahí uno debería poner una meta, así como 20%, 30%, no sé, algo que se pueda cumplir. Sí, sí, completamente de acuerdo con ello, ministro. Incluso, bueno, en estricto rigor, ese número existe y ahí, claro, No está todavía no lo escrito. pusimos en el plan. Ahí no lo pusimos en la parte así como el número objetivo, pero efectivamente existe. Los números que están en la estrategia climática y en la política nacional minera. Ya, Así que ok. vamos a fortalecer las fichas con su recomendación. Para ahí, exacto. Porque eso es algo que vamos a poder medir. Exactamente, sí. Y que incluso que actualmente está midiendo Cochilco, creo que hace poco lanzaron el informe de consumo de agua en la industria. Aprovecho a pasar ahí el aviso comercial. ¿Sí? Entonces, perfecto. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Yo entiendo que existe una dificultad acá para incluir metas y medidas, etcétera, porque estas son todas, en este caso, cosas que tiene que implementar el sector privado. Por lo tanto, este es un plan que tiene que, claro, desarrollarse sobre todo con ellos y estar acordado con ellos. Pero eso es lo que uno esperaría. Sí. Brian menciona que sobre el seguimiento, eso deberá estar claro en los indicadores, Puede hablar quizás. informes de seguimiento, a los informes anuales y cada 2 años. Claro. Perdón. Sí. Ok. Ya pues. Perfecto. Muchas gracias. Te puedes ir a dormir. Te lo agradezco infinitamente. El jet lag me pegó muy fuerte. ¿No? Sí. Y de nuevo, muchas gracias por este espacio. Muy valioso las observaciones de todas y todos ustedes. Así que muchas gracias. Ya, me alegro. A ti, gracias. Chao.